Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a hacer un video breve analizando el censo 2022, censo poblacional que se realizó entre el 17 y 19 de marzo del año 2022, cuando estábamos saliendo de la pandemia, y un censo que a la vez fue dando los datos, haciendo públicos los guarismos, de manera muy esporádica y muy paulatinos en el tiempo. Casi 2 años y medio después se pudieron saber, en esta semana se supo, los datos poblacionales ciudad por ciudad de la República Argentina. Se sabía un estimativo poblacional global en la República. Ese número después bajó sensiblemente hasta el año pasado, más o menos, cuando nos enteramos que en vez de ser 46 éramos 45 millones y picos de habitantes en la República Argentina, pero esta semana se supo recién, reitero, cuántos habitantes hay en cada ciudad, ¿no?, de la República. Y nosotros, los baigorrienses, nos desayunamos y muchos nos sorprendimos con el número que se dio como final: 44.220 baigorrienses. Y esto, más allá que uno puede objetar o no la forma, la metodología que utilizó el INDEC para hacer el censo, recordemos que fue un censo que se postergó durante 2 años por la pandemia, estaba proyectado para el año 2020, que este censo tuvo un 50% de participación virtual. Hubo gente que pudo llenar los datos a través de una página web. No hubo un censo tan territorial como se hicieron otros años, pero bueno, todo esto a nosotros nos denota o nos preguntamos si realmente estuvo fehacientemente bien encarado, porque me toca hablar de la ciudad que me toca hablar a mí, que es Granadero Baigorria, pero uno ve otros números de otras localidades, el caso de Funes, que uno sabe que viven mucho más que 38.000 habitantes en Funes, o el caso de Roldán. Pero bueno, básicamente en nuestra localidad, lo que todos nosotros proyectábamos, que íbamos a estar por encima de los 60.000 habitantes, esto no pasó, y el número es mucho, mucho más inferior de lo que uno esperaba. Primer punto para aclarar es que venimos de un censo del año 2010, donde éramos 38.777 baigorrienses. 12 años después, solamente según el censo, crecimos algo menos de 6.000 habitantes. Somos 44.220. Y permítanme preguntarme varias cosas, ¿no? Primero, para el año 2010 había lugares de Baigorria que todavía no estaban tan densamente poblados como hoy sí están poblados: barrio Santa Rita o barrio Los Robles, que quedan pocos lotes. No había loteos como Doña Alicia, como hoy por hoy tenemos en Granadero Baigorria. Quiero sacar quiero sacar a los nuevos condominios inaugurados estos últimos 2 años, digo, Desarrollo Mío, MCR, Potalivo, pero ya estaban los complejos del Procrear para el año 2020. Por eso uno entiende que algo hay ahí que no termina cerrando en este censo 2022. Volvamos a este dato que te decía, que para cuando se hizo el censo del 2010, que éramos algo menos de 39.000 habitantes, todavía esto que te nombré no estaba. Y aparte pasó algo más del año 2011 más o menos hasta el año 2014, que fue el Plan Procrear 1, que hizo que localidades como Baigorria tuvieran una explosión demográfica de gente que vino a comprar terrenos relativamente económicos para realizar ese Plan Procrear, ese gran proyecto de viviendas que se hizo a través del último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, uno se pregunta la metodología y cómo este censo da tan poca población en Granadero Baigorria. Otro dato no menor, permítanme 2 datos no menores. Uno es el tema del padrón electoral. El padrón electoral baigorriense indica casi 40.000 personas. Lo supera, ¿no?, si no me equivoco. Ponele 40.000. ¿Cómo puede ser que tengamos un padrón de 40 y un total de 44.000 habitantes? Eso es otro dato que nos hace muchísimo ruido aquí en Granadero Baigorria con respecto a, sí, puede haber personas que tengan el domicilio que no lo tengan y qué sé yo, pero sigue siendo muy, pero muy
refutable este censo en base a este padrón electoral que tenemos y la cantidad de gente que vive. Y otro dato es la cantidad de viviendas que hay en Baigorria. Hay 15.500 viviendas censadas. O sea que según el censo, viven menos de 3 personas por vivienda. O hay viviendas vacías, que no es el caso de Baigorria. Este fenómeno se da en otros lugares donde se especula mucho más el mundo inmobiliario. Hay un montón de torres en Rosario que están vacías, que se hicieron con guita muy, pero muy oscura, pero eso no pasa acá en Baigorria. Entonces volvemos a objetar y a preguntarnos si este censo está totalmente bien logrado, porque la verdad que en Baigorria tengo la sensación que somos mucho más que 44.000 personas, por un crecimiento vegetativo, por un crecimiento poblacional y por la expansión que tuvo Baigorria en los últimos 10 años de censo a censo. La otra, y con esto cierro, es que más allá, número más, número menos, y esto lo va a tener que plantear más de un municipio, porque reitero, digo, no es solamente esta cuestión que vemos acá el error o este posible error, sino que lo vemos en otras localidades, como te dije en Funes, como también pasa en San Lorenzo, o en otras localidades, sino que particularmente es que, salvando esto, Baigorria tiene ya, con 44.000 habitantes según este censo, tiene la posibilidad de pedir un concejal más. Baigorria ya tiene la posibilidad de tener un octavo concejal. Con 43.000 habitantes, Baigorria ya está en condiciones de pedir un concejal más. Y esto, en tiempos donde la democracia flaquea, lamentablemente, con lo peor que puede gobernar la República Argentina, es necesario tener un parlamento, un consejo deliberante, con mayores voces, con una mayor calidad legislativa y con más concejales. Porque esto te permite tener más debate. El Consejo Deliberante, y es para otro video, tiene que cambiar, tiene que modificarse. Entraron los sub 40 y no cambiaron nada, pero particularmente lo que digo es que es necesario tener más voces en el Consejo Deliberante. Entonces, yo no sé cómo hará el municipio, si objetará o no este censo, que aparte no van con las intenciones que ellos pensaban. Ellos pensaban con un censo de 60.000 habitantes conseguir tributos provinciales por esa cantidad de habitantes. Ahora ya está, se te quemaron el plan B, el plan A se te quemó, que era la cantidad de dinero que te iba a ingresar por coparticipación por cantidad de habitantes. Ahora vayan por lo otro, vayan por un consejo deliberante más amplio y vayan a pedir ese concejal que ya Baigorria puede tener. Nos encontramos a través del urbanodigital.com, todas nuestras redes sociales y nada, para pensar, ¿estuvo bien hecho este censo? ¿A vos te censaron? ¿Cómo te censaron? Preguntas necesarias para hacer en estos tiempos.